¿Ya están? Ok. Un ratito. Bueno, entonces estábamos hablando de la vía piramidal o fascículo córtico-espinal. Dijimos que el 30% aproximadamente de este fascículo, donde nace en la corteza motora, ¿pero qué parte? Corteza motora primaria. El 30% de las fibras que componen este fascículo córtico-espinal nacen allí. Otro 30% de donde nace de las áreas premotora y del área motora suplementaria. Ahí el otro 30%. Y el 40% provienen de las áreas somatosensitivas que están por detrás del surco central. Entonces, de allí viene entonces el nacimiento de estas, de las fibras de este fascículo, de todas esas áreas. 30% entonces el área motora primaria, 30% entre lo que es el área suplementaria y el área premotora, y 40% viene del área somatosensitiva, que ya dijimos está por detrás del surco central. Bueno, una vez que sale de la corteza, miren ahí la imagen de la derecha, una vez que sale de la corteza, el fascículo atraviesa, dice, el brazo posterior de la cápsula interna, y esta es la cápsula interna. Entonces, acá a esta zona se dirige entonces el fascículo. Y se encuentra entre el núcleo caudado, que es este, y el putamen, que es este. Acá les puse para que ustedes manejen, entonces, qué es el núcleo caudado y qué es el putamen, que son parte de los ganglios basales. Entonces, esto traemos acá y nos dice qué pasa entonces entre el núcleo caudado y el putamen. ¿Me siguen? Sí, profe. Después desciende por el tronco del encéfalo. Y ustedes ya saben qué es el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo está conformado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces nos dice que luego de salir de esa zona que dijimos, desciende por el tronco del encéfalo formando las pirámides del bulbo raquídeo. Y finalmente acá están entonces las pirámides del bulbo raquídeo. ¿Notan? Sí, profe. Por eso es que se le llama piramidal, porque forma estas pirámides acá a nivel del bulbo raquídeo. La mayoría de las fibras piramidales cruzan a continuación, o sea, ya estamos a nivel del bulbo raquídeo. Hasta aquí seguimos el camino. ¿Y qué nos dice? La mayoría de estas fibras piramidales cruzan a continuación hacia el lado opuesto. Entonces ustedes ven esto, cruza acá, al lado opuesto, y aquí cruzan al lado opuesto. No todas, pero la mayoría entonces cruzan al lado opuesto. En la parte inferior del bulbo ocurre eso. Y descienden por los fascículos córtico-espinales laterales. Entonces acá buscamos, este es el fascículo córtico-espinal lateral. Para acabar finalizando sobre todo en las interneuronas
de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, que ustedes ya se acuerdan cuáles son las interneuronas de la sustancia gris medular. Unas cuantas fibras terminan en neuronas sensitivas de relevo situadas en el asta posterior y muy pocas lo hacen directamente en las motoneuronas anteriores que dan origen a la contracción muscular. Entonces, finalmente, lo que nos dice a nivel de la médula, ¿dónde terminan? Y nos muestra las distintas, en 3 partes de la médula terminan. La mayoría en las interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular. Otra parte de las fibras terminan en neuronas sensitivas de relevo en el asta posterior. Y otro grupo más pequeñito, terminan directamente en las motoneuronas anteriores, que son las que dan origen a la contracción muscular. Esta parte es lo que no les puse, es imagen, pero yo creo que con todo lo que ya hablamos, ustedes comprenden ya esto que dijo, ya saben lo que son las motoneuronas anteriores, ya saben lo que es la sustancia gris medular, región intermedia de la sustancia gris medular, ya saben qué es lo que es lo que está entre el asta posterior y el asta anterior, es la región intermedia de la zona gris medular. Entonces, ya entienden dónde terminan las distintas fibras. Bueno. Sin embargo, dijimos que la mayoría a nivel del bulbo, ¿pero qué parte del bulbo? La parte inferior ya del bulbo dijo que se entrecruzaban. Pero hay algunas fibras que no se entrecruzan. ¿Se dan cuenta? No se entrecruzan. Y dice, sino que descienden en el mismo lado de la médula. Este grupo sigue estando en el mismo lado de la médula. Este grupo sigue estando en el mismo lado de la médula. ¿Están siguiendo? Sí, profe. ¿Y cómo se llaman los fascículos a ese nivel? Fascículos córtico-espinal ventral. Entonces, de esta vía piramidal, cuando llega al bulbo, a la parte inferior, una gran mayoría se entrecruzan con el lado opuesto. Y algunas no se entrecruzan, sino que sigue directo y se llama fascículo córtico espinal ventral. Las que se entrecruzan se llama fascículo córtico espinal lateral. Y después nos dijo cómo ese fascículo córtico cómo terminaba finalmente en la médula. Bueno, entonces, muchas de estas fibras, si no la mayoría, al final acaban cruzando al lado contrario de la médula, a la altura del cuello o de la región torácica superior. O sea, estas finalmente se van a entrecruzar. ¿Pero a qué altura nos dice? A la altura de la médula, que está médula cervical, o en la parte torácica superior. Sin embargo, estas que corresponden al fascículo córtico espinal lateral, estas se entrecruzaron en el bulbo. Y estas que acá no se entrecruzaron, y se llama el fascículo córtico espinal ventral, finalmente, dice, muchas de ellas, la mayoría de ellas, van a lo mismo cruzarse, pero ¿a qué nivel es el cruzamiento? ¿En médula cervical o médula que está en región torácica superior? Esa parte no nos pone imagen, pero sin embargo podemos comprender muy bien cómo nos dice, cómo está detallado acá, donde nos da la información. Estas fibras están dedicadas al control de los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora suplementaria. Sin embargo, vieron que estas, ¿para qué servían? Nos estaba diciendo que
que dan origen, es cierto, para la contracción muscular. El ingrediente más destacado, yo diría más que ingrediente, pero es lo que dice Guyton, el elemento más destacado de la vía piramidal son las grandes fibras mielínicas. Hay mucha fibra mielínica en la vía piramidal. Y ustedes ya saben lo que son las fibras mielínicas, qué es lo que tienen, cómo se conducen los impulsos en las fibras mielínicas. Ustedes ya saben cómo se conducen los impulsos en las vías mielínicas. Saltatoriamente, pues. Exacto, de eso que quiere decir, de nódulo de Rambier en nódulo en Rambier. Muy bien. Entonces, es una población de grandes fibras mielínicas que tienen un diámetro que dice medio aproximadamente 16 micras. ¿Dónde nacen estas fibras? En las células piramidales gigantes. ¿Recuerdan que nos decía de dónde nacían estos fascículos? De distintas partes de la corteza motora. Nos decía 30% de aquí, corteza motora primaria, 30% del área suplementaria, la corteza premotora, y 40% del área somatosensitiva, nos decía. Bueno, ¿y cuáles son los componentes de esas fibras? Células piramidales gigantes, llamadas células de Betz. Y acá les voy a mostrar, esta por ejemplo es la estructura de la corteza cerebral. Y ven ustedes que la corteza cerebral tiene varias capas. En total vemos 6 capas. La sexta nomás es sexta A, sexta B. Y la capa que está más próxima a la superficie, o sea, lo que es más externo, es la capa 1. Y esto es lo más interno de la corteza cerebral. Y en cada capa hay neuronas. Y cada capa de neuronas ejecuta funciones diferentes a las otras capas, a las neuronas de otras capas. Nos dice entonces que el haz piramidal está constituido por lo que se llaman células piramidales o células de Betz. ¿Y cuáles son? Estas son las células más o menos así como están representadas acá, las células de Betz. Esta que ven en capa 5. Comparen con las otras, todas estas son neuronas. Y compare cómo son estas. Dice, son capas de células piramidales grandes. Bueno, y volvemos otra vez acá y nos dice, estas fibras, estas que vemos acá, nacen en células piramidales grandes llamadas células de Betz, que solo están presentes en la corteza motora primaria. Entonces, células de Betz hay en la corteza somatosensitiva. No, profe. No. ¿Hay en el área suplementaria de la corteza motora? Tampoco. Tampoco. ¿En el área premotora de la corteza? Tampoco. Exacto. Solamente en la corteza motora primaria de la corteza cerebral, de la corteza motora, ¿verdad? Bueno, y después nos cuenta un poco que estas células de Betz, cuál es el diámetro que tienen. Las fibras de las células de Betz envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal, que es lo que vimos, por eso es fascículo córtico espinal. La velocidad es de aproximadamente 70 metros por segundo. El ritmo de conducción más rápido de cualquier señal transmitida desde el encéfalo hasta la médula. En cada fascículo córtico espinal hay alrededor de 34.000 fibras de este tipo. El número total de fibras que componen cada fascículo es de 1 millón. O sea, muchísimas fibras hay en cada fascículo. 1 millón es muchísimo. Pero, por lo que las fibras grandes no representan más del 3% del total. El otro 97% corresponde sobre todo a fibras con un diámetro inferior a 4 micras.
Bueno, y nos dice qué tipo de señales conducen, que son las señales tónicas de base hacia las regiones motoras de la médula. Bueno, el contenido de la clase hoy es hasta el haz piramidal, ¿verdad? Ustedes saben que hay otras vías nerviosas que salen de la corteza motora, no solamente la piramidal. ¿Y por qué? Porque nos decía que había un camino directo, que es la vía piramidal, y un camino indirecto, que estaba compuesto, nos decía, por cerebelo, por ganglios basales, después por el tronco encefálico. Y esas son las otras vías nerviosas. Pero eso ya van a ver que se llama de otra manera. Así como hay un sistema piramidal, hay un sistema extrapiramidal. Y hasta hoy toca hablar del sistema piramidal. Bueno, espero que hayan comprendido. Y ahora, espérenme. Ahora veo que se unieron más. Fue cambiando el número de gente. Seguro que ahora ya están todos. Bueno, Jorge Añasco. Presente. Arias Matías. Presente, doctora. Arrúa Lorena. Presente, doctora. Pareiro Jesús. Presente, doctora. Gómez Santiago. Blas Villalba. Presente. Juan Jara. Presente, doctora. Osvaldo Duarte. Presente, profe. Angelina Medina. Presente, doctora. Iván Chena. Presente. Sol Moraes. Presente. Jazmín Ampark. Presente, profe. Javier Leguizamón. Presente, doctora. Ulises López. Presente, doctora. Liz García. Presente, doctora. Bárbara Portillo. Presente, profe. Ana Chamorro. Presente, profe. Andrés Zelaya. Presente, profesora. Kiara Pertile. Presente. Yaniva Vera. Presente. De Sousa Samara. De Sousa Samara. No está. Bueno, en concreto solo falta Samara. El resto están todos. Bueno, espero que hayan aprendido algo en esta tarde y como siempre les conmino a que lean ya el libro porque ustedes se dan cuenta que es largo, neuro, pero totalmente puede ser comprensible si es que se comprende, se lee sobre todo. ¿Alguna otra cosa? O si no, nos despedimos. Bueno, que tengan un buen resto de jornada.
Gracias, doctora. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.